Bien, queridos hermanos, me han pedido que hable un poquito de cómo vivir la santidad siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Nosotros buscar la santidad y tenemos un ejemplo en la vida cristiana, la Virgen María. El mejor ejemplo de la vida cristiana, o sea, aquella persona que más ha vivido el Evangelio de Cristo, la amistad con nuestro Señor Jesucristo, la amistad con el Espíritu Santo, la amistad con Dios Padre, ha sido la Virgen María. En la historia del cristianismo han existido muchos santos, y todos los santos son un ejemplo para nosotros, un ejemplo para nosotros. Pero sobre todo la Virgen María. Fíjense que San Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, San Pablo ya viene a decir en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 que cuando una persona vive el cristianismo, vive la fe, vive la cercanía con Cristo, la amistad con Cristo, imita a Cristo, nosotros podemos imitar a esa persona. Escuche cómo dice San Pablo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepan... A ver, 1 Corintios 11, 1. Léalo de aquí. 11, 1. Sed imitadores. Merecido. Ajá. Otra vez. Era para ver si estaban pilas. Sed imitadores de mí. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren cómo San Pablo dice que una persona que haya vivido según el ejemplo de Cristo, según el Evangelio de Cristo, es una persona digna de imitar. Dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ciertamente San Pablo imitó a Cristo, vivió el Evangelio de Jesucristo, pero la Virgen María también imitó a Cristo y vivió según el Evangelio de Cristo. Por eso vamos a ver cómo vivir la santidad a ejemplo de la Virgen María. Cómo vivir la santidad a ejemplo de la Virgen María. Un cristiano no puede vivir el cristianismo sin dejarse motivar, animar por los cristianos que ya vivieron el Evangelio antes que nosotros. Ellos nos animan, ellos nos impulsan a vivir el Evangelio. Para la muestra un botón. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. En este caso no vamos a imitar a San Pablo. En este caso queremos imitar a la Virgen María. Vivir la santidad como la vivió la Virgen María. Ya sé que los hermanos separados dicen que no existen los santos. Ellos no tienen santos, ellos no creen en los santos. Nosotros sí creemos en los santos, por eso decimos Santa María, Madre de Dios. Creemos que María es santa. ¿Y por qué la queremos imitar? Porque ella es santa. Santa María. Nosotros queremos imitar a esa Santa María. Pero ya tenemos a los hermanos separados que dicen, no, los santos es mentira, eso es invento del Vaticano. Eso no lo dice la palabra de Dios. Santos no existe. Le vamos a comprobar con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, que sí existen los santos y que nosotros debemos seguir el ejemplo de esos santos.
Y en primer lugar, la Virgen María. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. San Pablo, en las Sagradas Escrituras, viene a decir que sí existen santos. Pues si existen los santos, yo puedo imitar a los santos. Yo no quiero imitar a los sinvergüenzas, a los vagabundos, a los ladrones. No, yo quiero imitar a los santos. ¿Existen santos en la iglesia? Sí, óigalo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. ¿A quién? A los santos. Repítalo, Luis. A los santos. Pablo dice que dentro de la iglesia ya hay santos. Si no hay santos, como dicen los protestantes, ¿por qué Pablo le escribe a los santos? Repítalo de nuevo, Luis. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. A los santos. Y los protestantes dicen, los santos no existen en la Biblia. Eso es el Vaticano. Miren cómo se le tapa la boca a los protestantes con la palabra de Dios. Si no quieren verlo, lo ven. Si no quieren verlo, no lo ven. Si estas personas han logrado ser santas, porque han tenido una experiencia con Jesús, un encuentro con Jesús personal, un encuentro con el Espíritu Santo que les ha santificado, un encuentro con Dios Padre, cuánto más la Virgen María, que tuvo ese encuentro con Jesucristo, llena del Espíritu Santo, y que Dios Padre ha puesto los ojos en ella. ¿Cuánto más? ¿Y por qué nosotros creemos que ella es santa? Primero Pablo dice que existen los santos. ¿Y cómo lo explica Pablo? ¿Cómo es que se hacen los santos? En Romanos capítulo 8, versículo 29, San Pablo nos da una idea de cómo es que Dios ha querido, llamémoslo así, fabricar los santos. Y que nosotros podemos seguir el ejemplo de la Virgen María. Ella es santa y nosotros queremos ser santos. Por eso vamos a imitarle. Dale. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Los predestinó, pongan cuidado, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. para que reflejen la imagen de su Hijo. Los santos, Dios los ha predestinado para que reflejen la vida de su Hijo, reflejen a Jesucristo. Siga. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, A los que predestinó, a estos también llamó. a estos también llamó. Pero a los que llamó, Y a los que llamó, a estos también justificó. a estos también los justificó. Y a los que justificó, Y a los que justificó, a estos también glorificó. a esos también los glorificó. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que Dios ha predestinado para reflejar la imagen de su Hijo en el mundo. Aquellos que Dios justificó. Aquellos que Dios glorificó. Y pregunto, ¿y será que la Virgen María no fue predestinada por Dios? ¿No fue llamada por Dios? ¿No fue justificada por Dios? ¿No fue glorificada por Dios? Entonces es un ejemplo para nosotros. Y vamos a seguir el ejemplo de los santos. Aunque la gente diga, los protestantes digan que no existen los santos, ellos no tienen santos. Nosotros primero vamos a sentar las bases que sí hay santos y que Dios nos llama a ser santos. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, Porque escrito está. por favor, oigan, escrito está. Y la palabra de Dios no puede fallar. Y nosotros debemos creerle a la palabra de Dios. Si está escrito,
Ya pueden los protestantes gritarle al mundo entero por medio de internet, por medio de YouTube, por medio de los medios de comunicación, gritarle al mundo: los santos no existen. Eso es mentira. Pero si está escrito en la Biblia, mi respeto para los protestantes, pero no les creo. Les creo lo que diga la Biblia. Otra vez, Luis. Porque escrito está. Escrito está. Ya. No le crean a los protestantes, crean lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Está escrito que podemos ser santos o no. No solamente podemos, estamos llamados. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Está escrito: sean santos. Otra vez, Luis. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Entonces, la Virgen María es santa, porque Dios la eligió, Dios la justificó, Dios la glorificó. Que los protestantes no lo crean, problema de ellos. Nosotros los católicos sí creemos, y por eso le decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y cuando me llegue la pelona. Entonces, María es santa. Dios nos llama a ser santos. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, la Biblia dice que efectivamente la vocación número uno que ustedes y yo tenemos es la santidad. Que lo primero que usted tiene que preguntarse, ¿cuál es mi vocación? Y no me refiero si es matrimonio o vida sacerdotal o religiosa. No, me refiero cuál es la vocación universal que Dios nos ha dado. Ser santos. Este es el primer llamado de Dios. Esta es la vocación más grande que Dios nos ha dado. Un llamado a la santidad. Sean santos. El mundo de hoy no quiere ese llamado. Los protestantes anulan, ocultan ese llamado de Dios a ser santos. No quiere que seamos santos. No quiere a los santos. A ellos no les importa. A nosotros sí nos importa, porque ese es el llamado número uno que Dios hace a sus hijos. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora Hebreos 12, 14. Sigan la paz con todos. Sigan la paz con todos. Sigan. Y la santidad. Sigan la santidad. Busquen la santidad. Pues hoy vamos a ver la santidad en la Virgen María para nosotros seguir los mismos pasos de ella. Si ella logró ser santa, nosotros también podemos ser santos. Repítalo, Luis. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, nadie verá a Dios. De modo que cuando los protestantes dicen no hay santos, entonces nadie verá a Dios. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. Y no es que los protestantes quieren ver a Dios y dicen, vente conmigo y serás santo, serás salvo. ¿Por qué no creen en los santos? Sin santidad, nadie verá a Dios. Y nosotros creemos en esa santidad. Y vamos a ver la santidad de la Virgen María. ¿Por qué nosotros queremos ver los pasos de la Virgen María? En primer lugar, San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan capítulo 1, versículo 14 nos viene a mostrar por qué María es santa y cómo seguir nosotros ese ejemplo. Escuche lo que dice en la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A ver, el verbo
La palabra de Dios se hizo. Ahora pregunto, ¿dónde se hizo carne la palabra de Dios? En la Virgen María. Pregunto, si la palabra de Dios se hizo carne en la Virgen María, ¿ese ejemplo es digno de imitar o no es digno de imitar? Si María fue santa, ¿por qué fue santa? Porque la palabra de Dios se hizo carne en ella. Si ustedes quieren ser santos al ejemplo de la Virgen María, ¿qué deben hacer? Imitarla. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios y dejando que esa palabra de Dios se encarne en nosotros, se encarne en nosotros. Por eso, ¿se acuerdan allá de San Lucas capítulo 11, versículo 27? San Lucas 11, 27, cuando Jesús alabó a la Virgen María, no porque lo hubiese parido a él, la alabó por haber cumplido su palabra, por haberla encarnado. Cuando una mujer dijo, dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó, y Jesús le dice, dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone, es decir, el que encarna la palabra de Dios. María es dichosa, es santa por haber encarnado la palabra de Dios. Escúchelo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Diga. Y él dijo, antes, bienaventurados los bienaventurado, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La ponen en práctica, la encarnan. La palabra de Dios hay que encarnarla. ¿A ejemplo de quién? De la Virgen María. Entonces dice Jesús, dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y la encarna como María. Eso se llama ser santo. María es santa, no porque amamantó a Jesús, es santa porque encarnó la palabra de Dios en su vida. Porque la palabra de Dios se hizo carne y por eso Jesús dice, es más dichosa por haber encarnado la palabra de Dios que por haber amamantado a Jesús. Lo material, lo externo, no nos lleva a la santidad. Lo interno, sí. ¿Qué era lo externo? Amamantar al niño. ¿Qué era lo interno? Encarnar la palabra de Dios. Eso es lo que hace santa la persona. No lo material, lo espiritual. Y debemos seguir el ejemplo de María. Ella es santa porque a nivel espiritual encarnó la palabra de Dios. ¿Quieren seguir los pasos de la Virgen María? Deben leer la Biblia. Y no se deben conformar con leerla. Deben practicarla. Una vez mi madre no me enseñó a cocinar porque mi padre no la dejó. Yo lo único que sé hacer conmigo es un huevo frito. Mi padre no le dejó. Y cuando me mandaron para una parroquia, me dice el padre, el que llegue primero, cocina. Pues yo nunca llegaba de primero. Él salía del trabajo, yo salía del trabajo, yo me escondía en una columna. Cuando el padre pasaba, yo me iba después y ya él estaba cocinando. Pero un día, siempre a las 12 era así,
12, 12:30, 1 de la tarde, y yo no miraba pasar el padre y dije, pasó y no me di cuenta, o se fue por otro lado. Y me fui y el padre no había llegado. Me toca cocinar. Agarré, le dije a mi mamá, agarré el teléfono, mamá, tengo que cocinar. Dime cómo se hace arroz blanco. Y ella me dice, agarre un papel y escriba. Y comencé a escribir. Gracias. Después agarré el papel y lo puse allá. Y me eché de cocinero, me hice de chef, sin leer el papel. Agarré agua, como mamá había dicho, le eché el arroz y agua, le eché sal. Se secó el agua, le eché más agua. Se volvió a secar, le eché más agua. Se volvió a secar, le eché más agua. Y en eso llegó el padre. Me ve cocinando y me dice, te felicito. Estás cocinando. ¿Qué está haciendo? Le dije, arroz seco. Dijo, venga, a ver. Mete la cucharilla. Dijo, esto no es arroz seco, eso es atol de arroz. Mire cómo está esto. Y después agarré el papel y dije, pero mamá tenía razón. Mamá me había dicho qué cantidad de agua le tenía que echar. Pero por no leer el papel, no encarné, no hice mía las palabras de mi madre. Me equivoqué. Para nosotros lograr ser santos, tenemos que practicar, leer la palabra y ponerla en práctica para que las cosas salgan bien. Y si no, saldrán mal.